Acerca de los falsos maestros, ¿verdad? De los falsos cristianos que se levantan ante el pueblo de Dios. Pero hoy vamos a terminar con este capítulo para proseguir con el último capítulo de la segunda carta de Pedro. Ya esperamos que nuestro hermano Ricky ya esté por acá y él va a seguir predicando el tercer capítulo. Así que vaya conmigo, por favor, a segunda de Pedro, capítulo 2. Y ya vamos a orar por los niños, pero vaya buscándolo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, los versos finales del verso 17 al 22. Ahora sí vamos a orar por los niños y por los maestros, para que el Señor los use. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos de nuevo, Señor, y te damos las gracias una vez más por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Como cantábamos hace un momento, por tu fidelidad, por el cuidado, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por medio de quien nosotros ahora, Señor, gozamos de la salvación y la redención, Señor, que solo es posible gracias a tu todopoderoso amor por cada uno de nosotros, Señor, por la gracia que nos ha brindado, Señor. Y queremos pedirte también que esa misma gracia, Señor, que un día nos salvó a nosotros, también tú, Señor, la muestres para con nuestros pequeños, por nuestros niños, Señor, en esta iglesia, que tú les abras su entendimiento, Padre, que tu palabra, Señor, pueda ir hasta lo más profundo de sus corazones y sea un terreno fértil, que pueda producir fruto, Señor, para tu gloria, que tú los uses, Señor, y que sean instrumentos en esta iglesia, Padre, o donde quiera que tú los desees llevar, Padre, que puedan ser siervos tuyos, siervas tuyas, Señor. Y que, Padre, también pedirte por los maestros que van a estar compartiendo tu palabra en esta tarde. Úsalos poderosamente, Señor. Dale sabiduría, inteligencia para presentar de una manera sencilla lo complicado, Padre, lo profundo, que pueda ser entendido por los niños. Y también, Señor, que ellos puedan ser ellos mismos edificados, Señor, los maestros, al compartir tu palabra. Lo oramos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Igual, Padre, queremos aprovechar para poner en tus manos el tiempo en el que estaremos compartiendo tu palabra, Señor, y pedirte que uses poderosamente tu palabra, que nos edifique a todos, Señor, que tu pueblo sea edificado, Señor, alimentado con tu palabra, y que, Señor, tú hagas lo que te has propuesto hacer a través de la predicación de tu palabra en esta tarde, en esta iglesia, Señor. Lo pido todo y lo oro en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, niños, pueden salir para sus clases. Imagine por un momento esta escena. Es la noche de Navidad y llega el momento de abrir los regalos. Un muchacho de unos 13 años, mis hermanos, recibe una caja grande envuelta en papel de regalo. Cuando mira las dimensiones de aquella caja, el joven piensa para sí, esto tiene que ser un PlayStation 5. Y con todo el entusiasmo que caracteriza a un joven de esa edad, rompe el papel rápidamente. Efectivamente, en la caja puede ver las iniciales del PlayStation 5, puede ver el logo de Sony y dice de nuevo para sí mismo, este es lo que tanto había esperado por tanto tiempo. Se dispone rápidamente a abrir la caja ante la mirada curiosa de sus familiares, pero qué sorpresa se va a llevar, mis hermanos. Resulta que la caja está vacía y todo ha sido parte de una broma. No hay PlayStation 5 y los ojos del muchacho comienzan a tornarse rojizos como una lágrima que se asoma por uno de sus ojos, y la cara refleja la molestia y la decepción de una broma un tanto cruel para un muchacho de esa edad. Y yo pienso que para algunos de nosotros esto podría resultar una broma muy cruel y hasta fuera de lugar, jugar con los sentimientos y las emociones de un muchacho en la época de Navidad. Pero aún esto, mis hermanos, no es tan grave, no es tan grave como jugar o como tratar con el destino final de las almas de los seres humanos que confían en la enseñanza de hombres perversos y crueles
que no tienen ningún problema con manipular o jugar con los sentimientos y las emociones de las personas. Según Pedro, como nos va a enseñar en un momento, los falsos maestros son como esa caja vacía de ese PlayStation 5, de esta historia que les acabo de contar. La caja prometía algo en el interior, dibujaba la esperanza de satisfacer las expectativas del muchacho, pero al final se dio cuenta que todo eso no era más que una caja vacía. En nuestro estudio de esta tarde, Pedro nos ilustra la condición, la enseñanza y el método de los falsos maestros. Escuche bien, Pedro nos va a ilustrar la condición, la esperanza, la enseñanza y el método de los falsos maestros, lo cual nos debe llevar a permanecer fieles a nuestro Señor, a cuidar de nuestra propia vida y la de nuestros hermanos y hermanas. Hemos dividido nuestra sección en 3 partes, mis hermanos, en 3 puntos. Primero veremos las imágenes que describen a un falso maestro, verso 17. Luego miraremos el modus operandi o la manera en que actúan los falsos maestros, versos del 18 al 19. Y finalmente miraremos lo que yo he llamado un proverbio para recordar, versos del 20 al 22. Así que sin más, hermanos, ¿dónde dejé mi Biblia, por cierto? Ya, préstamela, hija, por favor. Gracias, mis hermanos. Así que vaya conmigo, por favor. Segunda de Pedro, si todavía no está ahí, versos 2 del 17 al 22. Y vamos a ver primero, mis hermanos, las imágenes que describen a un falso maestro. Y vea que son muy vívidas, son muy claras. Pedro dice aquí, acerca de los falsos maestros, que estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Siga leyendo conmigo. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Las imágenes que Pedro nos da aquí acerca de cómo son los falsos maestros son 2 y son muy interesantes. Primero nos dice que son como manantiales sin agua. Ahora haga uso de su imaginación. Imagínese que usted está en un desierto y camina y camina y camina, lleva varios días en ese desierto y de pronto, sorpresivamente, a lo largo observa un pozo. Pero cuando usted llega a ese pozo se da cuenta que el pozo está vacío, no hay agua allí. Imagínese la reacción de sorpresa y de decepción. ¿Para qué sirve un pozo en medio del desierto sin agua? Pero ahora imagínese la imagen de un agricultor que lleva meses, ¿verdad?, esperando la tormenta prometida que pueda regar sus cultivos, especialmente en algunas regiones que probablemente no hay un riego asistido, ¿verdad?, tecnificado, sino que el agua, la lluvia que se espera es lo que va a regar el cultivo. Imagínense este agricultor ahí esperando la bendición de la lluvia y ve que de pronto el cielo comienza a tornarse oscura, las nubes, y piensa, el agua ha llegado finalmente. Pero ¿qué sucede? De pronto el cielo empieza a despejarse. Las nubes se han movido y no habrá agua. Mis hermanos, imagínense la reacción de esta persona.
Imagínense lo que representa para alguien este tipo de escenario. Es exactamente la manera en la que Pedro describe a los falsos maestros. Son como esos manantiales, esos pozos que no sirven para nada, que solamente prometen llenar expectativa, pero que cuando se da cuenta de lo que hay ahí, lo único que va a tener estas personas como resultado es una profunda decepción. Los falsos maestros no tienen nada que ofrecer, mis hermanos, a la comunidad de creyentes verdaderos. Por eso muchos creyentes que están entre estas iglesias que son dirigidas por falsos maestros viven una vida hasta cierto punto miserable, vacía, porque domingo a domingo, estudio tras estudio, no hay nada para ellos ahí. Son como manantiales sin agua. Son como nubes que prometen algo, pero que al fin de cabo no van a derramar bendición, no va a haber lluvia. Así como el pozo que promete proveer agua al viajero cansado, la nube que promete agua al cultivo necesitado, así el falso maestro promete al alma cansada y al espíritu hambriento, pero su enseñanza, mis hermanos, no está a la altura, carece de sustancia. Son enseñanzas huecas, no hay nada allí para el verdadero creyente. Son un discurso de palabrería sin fundamento, que no se encuentra por ningún lado en la palabra de Dios. Note, por ejemplo, el contraste de lo que sí es verdadera fuente de agua inagotable, de agua viva, como cantábamos hace un momento acerca de Jesús. Note las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando tiene aquella conversación con la mujer samaritana. Jesús le dice en el verso 13, todo el que beba de esta agua, del agua del pozo que está allí, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Los falsos maestros no pueden ofrecer esto. Por eso, como cantábamos al inicio, solo Cristo es el único manantial de agua viva, es inagotable. Los falsos maestros no tienen esto. Solo Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, puede otorgar lo que compró por medio del sacrificio en la cruz, es decir, poner el Espíritu Santo en el corazón, en la vida misma del creyente. Solo Cristo puede hacer algo así. Solo a través de su enseñanza, solo a través de su evangelio podemos nosotros tener esta agua viva. Jesús, en otra ocasión, en el mismo evangelio de Juan, puesto en pie, exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y uno puede ver esa idea, esa figura, ¿no? Del agua viva, del agua, de saciar la necesidad de cada persona en lo más profundo de su corazón. Y constantemente los creyentes necesitamos recurrir a la palabra del Señor para saciar esa necesidad que hay de nosotros. Así como para el sediento el agua, como para el hambriento el pan, para el alma necesitada de Cristo cada día. Necesitamos la palabra, necesitamos la enseñanza sana de la palabra del Señor. Y los falsos maestros no pueden dar esto. No le pueden satisfacer la sed y el hambre a las personas que están ahí. Es claro que los falsos maestros son como manantiales sin agua, mis hermanos, pero Cristo es una fuente inagotable de agua viva. Pedro termina recordándoles en esta oración que los falsos maestros lo único que les espera es la oscuridad, las oscuras tinieblas. La Reina Valera lo traduce de una manera más enfática, dice que la más densa oscuridad está reservada para ellos para siempre. Para siempre. Y esto es una realidad. Y yo sé que lo hablábamos hace unos sermones atrás de cómo lo que promete para ellos realmente la condenación, la destrucción eterna por todo lo que han hecho. Porque realmente la tragedia de los falsos maestros es que de alguna manera, mis hermanos, han sido expuestos a la verdad del Evangelio. Y ellos voluntariamente lo han rechazado.
dicho de otra manera, estos no son personas que han malentendido las cosas. Estas no son personas que se han confundido en una doctrina. Los falsos maestros de los que nos habla Pedro aquí son hombres que efectivamente se expusieron a la enseñanza viva apostólica de Cristo y ellos mismos han decidido rechazarla. Esto no es algo fortuito, esto no es algo de casualidad. Ellos mismos han decidido no creer. Es más, no solo es que no creen, sino que se han aprovechado de esto para cumplir sus objetivos. Y lo que les espera, mis hermanos, es el juicio final. Mateo 25:41, Jesús hablando acerca de ese juicio, dice que en el día final, estos pseudo creyentes se acercarán a él y Jesús les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras duras. También en la parábola del banquete que estudiábamos hace unos martes atrás, en Mateo 22:13, recuerda la parábola de Jesús, dice que el rey le dijo a los sirvientes: atad las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y vemos que estas figuras, tanto de las tinieblas densas como del fuego abrasador, nos describen la misma condición, el mismo destino, el juicio final y la condenación final y eterna de todos estos falsos creyentes, falsos maestros y de todos aquellos que decidan no rendirse a Cristo, todos aquellos que rechazan una y otra vez la salvación que Cristo ofrece en su evangelio. Así que vemos que las figuras de Pedro para describir a los falsos maestros son muy vívidas, son muy reales, son muy cotidianas. Son hombres con un discurso vacío, prometen muchas cosas, prometen traer satisfacción, libertad, pero su discurso es hueco, no tiene sustancia porque no nace de la Escritura, nace de sus fantasías, nacen de sus ideales, nacen de sus metas, pero no de la palabra del Señor. Por lo tanto, no pueden satisfacer la necesidad de los creyentes. Por muy asombrosa, por muy fantasiosa o por muy alarde que hagan de lo que predican o enseñan, no satisface el corazón del creyente. Ahora miremos, en segundo lugar, la manera o el modus operandi de estos falsos maestros, la manera en cómo ellos actúan. Versos del 18 al 19. Dice ahí la palabra del Señor: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Y vea que vea aquí en estos dos versículos vemos por un lado los engañados, los creyentes que están ahí, ¿verdad? Y algunos no creyentes. Y también miremos estos engañadores, estos mentirosos. Mira la manera como ellos actúan. Yo lo veo como un pescador con mucha experiencia, ¿no? Que tiende el anzuelo y el pescado lo muerde y es atrapado. Pero nos dice que la razón por la que ellos van a ser arrojados a las tinieblas es por la manera en la que ellos actúan, por lo que llevan por dentro, por lo que hay en su corazón, la maldad con la que engañan a los demás. Y vea que una de las artimañas que ellos utilizan es que hablan con arrogancia, con vanidad. Y eso es cierto y es fácil de detectar. Usted lo ve como su discurso es muy inflado, con palabras muy arrogantes. Pareciera como que hablan con mucha autoridad, como que ellos fueran personas muy importantes y que conocen de lo que están hablando. Y esto obviamente causa algo en sus oyentes, en la audiencia. Estas palabras, esta manera arrogante, esta manera superior, despectiva de hablar, este discurso que ellos inflan con palabras muy adornadas, muy rebuscadas, muy místicas, pero que vemos no carecen de profundidad.
Les encanta, mis hermanos, parecer que hablan con autoridad. Parece que sus argumentos tuvieran peso, pero son huecos. Son engreídos, son orgullosos y son exageradas. Nótelo. Note que esa es la manera en la que encantan a las personas. Parece que hay algo en nosotros, parece que hay algo en el ser humano que le encanta ver esta arrogancia en las personas. Y cuanto más se para un hombre, abre la Biblia y empieza a exagerar, a hablar con orgullo, con una aparente autoridad, pero nada que ver con la palabra. Es más, usted verá muchos de ellos que hablan de todo menos de la palabra de Dios. Y quizás, si tiene suerte, por ahí sacan de contexto uno que otro versículo. Todo su discurso gira en torno a eso. Palabras engreídas, orgullosas, exageradas, arrogantes, vanos. John MacArthur dice que engañan a sus seguidores a través de su extravagante verborrea y su rimbombante retórica. Le hacen creer que poseen una erudición teológica profunda y que tienen una insondable visión espiritual y que incluso poseen revelaciones de parte de Dios. Escúchelo. Y tiene razón, Pastor John MacArthur. Eso es lo que ellos... esto no es diferente a lo que vemos hoy. Lo que Pedro les está escribiendo es exactamente la misma actitud que vemos nosotros, la misma manera como actúa. Y con ese discurso, mis hermanos, como un anzuelo, pescan a los peces ingenuos. Los falsos maestros, dice nuestro texto, con ese discurso seducen mediante deseos carnales. O sea, el discurso de ellos va hacia ahí, hacia excitar los apetitos carnales de su audiencia. No necesitan hacer un gran esfuerzo porque definitivamente el pecado aflora en estas personas que le escuchan. Ellos les alientan a ese tipo de deseos carnales. William Hendrickson dice que ellos incitan aquellos deseos sexuales de los hombres que los inducen a la lujuria y a gratificación sexual. A través de este discurso arrogante, ellos promueven esta conducta entre los que los están escuchando. Por eso no se sorprenda cuando vea uno que otro documental de lo malvado y de lo terrible que son estos falsos maestros. ¿A qué extremo llegan de lavarle el cerebro a las personas? Claro, piénselo bien. El pecado está en todos nosotros. Pero cuando un hombre que se para aparentemente como un líder espiritual y lo empieza a alentar, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero así atrapan también a varios incautos, algunos recién convertidos. Y eso parece ser a lo que a Pedro aquí se refiere con personas que dice él, a los que hace poco escaparon del error en el que viven o de los que viven en error. Es decir, ellos atrapan a las personas que son engañadas, son estos seguramente recién convertidos, personas que tienen poco tiempo de haber conocido, de haber tenido una relación con Cristo, o quizás personas inmaduras que probablemente no han sido instruidas en la palabra del Señor. Ese es el blanco de los falsos maestros. En el tiempo de Pedro, estos que acababan de escapar del error eran personas que hasta hace un poco de tiempo eran producto de la cultura pagana del Imperio Romano. Ellos estaban siendo blancos de herejías de falsos maestros. Imagínense este escenario, estas personas que toda su vida habían estado viviendo en una cultura pagana como la romana o la griega, donde la inmoralidad era parte de su diario vivir, era algo cotidiano. Pero ahora estos falsos maestros, estas personas habían escapado de esa cultura, encontrándose con Cristo y queriendo vivir de la manera que Cristo decía, cada uno tenga su esposa, por ejemplo, cuida tu vida, no seas dado al vino, no te corrompas de esa manera, no dejes que la cultura te atrape. Pero ahora venían estos falsos maestros con sus herejías y trataban de hacerlos
de nuevo que fueran hacia atrás, que retrocedieran en su caminar cristiano. Ese era el blanco de ellos. Los falsos maestros, como dice Pedro acá, demostraban con esta actitud y con su manera de vivir que eran esclavos de las pasiones carnales. Amaban los placeres del mundo, son esclavos de la corrupción y, como dice un comentarista, eran esclavos de la depravación. Imagínese usted a un hombre que es un reo cumpliendo una condena, ofreciéndole a otro reo la libertad. Eso eran los falsos maestros. O como describe el Señor a los fariseos, eran ciegos guiando a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo, mis hermanos. Los falsos maestros se encuentran tan rematadamente dominados y controlados por su naturaleza pecaminosa que su enseñanza es vacía de cualquier poder divino. A pesar de que ofrecen libertad, son esclavos del pecado y totalmente incapaces de otorgar la verdadera libertad espiritual. Porque no solamente era el discurso inflado y arrogante, sino que ellos también ofrecen libertad. Libertad financiera, libertad espiritual, todo tipo de libertad del pecado, pero ellos no pueden dar lo que no tienen. Porque de acuerdo a Pedro, ellos son esclavos de las contaminaciones del mundo. Son esclavos de su carnalidad, son esclavos de su vida depravada. Con su manera de actuar, con su manera de vivir, han demostrado que son esclavos aún. ¿Qué es la libertad de la que habla Pedro aquí, mis hermanos? Es la libertad que Cristo ofrece. El ofrecimiento de los falsos maestros es libertad, pero es una libertad que ellos no obtienen, no la conocen. La verdadera libertad es la que Cristo ofrece por medio de su evangelio, la libertad del peso del pecado. Somos libres porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y así también cumplió las demandas de la ley. Nosotros obedecemos la ley para agradar al Señor, pero no para ganar nuestra salvación. Pero estos ofrecen una libertad que no tienen. Para los falsos maestros, la libertad significaba otra cosa. Era una especie de libertinaje. Era vivir sin ley. Todo me es lícito. Puedo hacer lo que yo quiera, vivir fuera de la ley. Ve, es una distorsión de la enseñanza bíblica. Nosotros vivimos o practicamos o cumplimos la ley no para ser salvos, pero entendemos que la ley es la voluntad de nuestro Señor. Los mandamientos de nuestro Señor ya no son una carga gravosa. Son, como dice el salmista, son como dulce miel para nosotros. Es un yugo ligero, no es una carga pesada. Pero en cambio los falsos maestros enseñan una especie de libertinaje. No importa ninguno de los mandamientos. Podemos vivir como nosotros querramos, porque la ley ha sido cumplida por Cristo. Esa es una distorsión de la enseñanza bíblica. Nosotros obedecemos a nuestro Dios. Nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo por medio de su Escritura. No vivimos sin ley, no somos personas sin ley. Entendemos que Cristo cumplió las demandas de la ley por todos aquellos por los cuales Él murió. Y ya no estamos obligados nosotros para cumplir la ley como un requisito para estar en el cielo con nuestro Dios. Pero cumplimos o guardamos los mandamientos del Señor, la ley de nuestro Dios, de una manera que nos permite agradarle a Él, que somos bendecidos con su palabra, pero no vivimos como personas sin ley. Y esa era la distorsión de los falsos maestros, esa era la libertad que ellos ofrecían. Y es así que Pedro les dice que uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Pablo lo dice de otra manera, dice que no sabéis que cuando ofrecéis voluntariamente a obedecer a alguien como esclavo, es eso, someterte a alguien como esclavo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis.
estos falsos maestros y aquellos incautos que habían atrapado obedecían a los placeres del pecado, obedecían a su carne, obedecían a su cultura mundana. Ellos eran esclavos de todo eso, ellos no eran libres. Por eso la palabra dice que solo si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, porque si usted no es libertado, si alguien aquí no es libertado por Cristo, es esclavo de alguien o de algo. Es esclavo del pecado, es esclavo de los placeres, es esclavo de algo, de las filosofías del mundo, de Satanás, pero no hay libertad. Es esclavo de aquello a lo que usted obedece. La única libertad la obtenemos por medio de Cristo, cuando le conocemos a Él. La única libertad es ser esclavo de Cristo. Es someternos a Él. Finalmente, mis hermanos, Pedro nos enseña en la última sección de este pasaje un proverbio para recordar. Y ese proverbio que él menciona al final del verso 22, lo encontramos también de una manera similar en Proverbios 26:11. Dice ahí, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. En la cultura antigua, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Jesús, los perros no eran animales para mascota, mis hermanos. No como ahora, en nuestros días. En realidad eran animales carroñeros. Es decir, comían lo que encontraran por el camino. Eran animales considerados impuros. Y como comían carroña, es decir, animal o carne muerta o basura, eran portadores de muchas enfermedades. Y a veces utilizaban la figura de un perro para describir a los gentiles, aquellos que estaban fuera del pacto de Israel. Y Pedro utiliza esa imagen para referirse al comportamiento de los falsos maestros. Un perro, mis hermanos, vomitaba para librarse de las impurezas de sus entrañas por todo lo que comía. Pero su naturaleza era tal, la naturaleza del perro era tal, que aquello que vomitaba él volvía a comer porque era un carroñero, esa era su naturaleza, ese era su instinto. Lo mismo describe la imagen de los cerdos, son animales que por naturaleza se revuelcan en el lodo. De esa manera se libran de los insectos que les causan molestia y también humectan su piel, mis hermanos, por el calor que les causa su cuerpo. Ellos necesitan revolcarse. Y usted podría limpiar a un cerdito, bañarlo, limpiarlo, pero su naturaleza lo haría volver gozoso a revolcarse en el lodo para aliviar las necesidades de su naturaleza. Es natural para él. No conoce estar limpio. A él le gusta por su naturaleza revolcarse en el lodo porque de esa manera satisface sus necesidades. Librarse de los insectos y humectar su piel, librarse del calor. Es su naturaleza, mis hermanos. Y esto es lo que Pedro quiere que entiendan. Los falsos maestros actúan como ellos. Estos falsos maestros en algún punto conocieron la verdad. Fueron expuestos como ustedes y yo a la verdad del Evangelio. Escucharon de Jesús, escucharon que era el Hijo de Dios encarnado, que vino y murió por los pecadores en la cruz del Calvario y que se levantó de entre los muertos y ascendió al Padre y ahora estaba a la diestra de Dios. Se expusieron a la enseñanza de los apóstoles. Pero vea lo que dice el verso 20. Volvieron, después de haber escapado, según ellos, de las contaminaciones del mundo, por haber conocido o por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo, mis hermanos, son enredados en ellas, es decir, en las contaminaciones del mundo, y son vencidos. O sea, estos hombres en algún momento dijeron, hemos escapado de la contaminación del mundo, de esas enseñanzas carnales, de esas filosofías huecas que el mundo tiene. Nosotros nos hemos apartado de ellos y hemos conocido a Cristo. Pero ¿qué sucede? El hecho de volver atrás demuestra que ellos nunca conocieron.
efectivamente a Cristo, es decir, ellos nunca tuvieron una relación con Cristo. Son como el perro que vuelve a su vómito, que se ha librado de las impurezas, pero su naturaleza los hace volver a su vómito. O como el cerdito que se limpia del lodo, pero su naturaleza es tal que tiene que volver a revolcarse en el lodo. Eso fue lo que los falsos maestros demostraron con su manera de actuar. Que dijeron, por un lado, hemos escapado de las contaminaciones del mundo, pero de nuevo se ven atrapados por esos mismos placeres que ellos decían haber renunciado, que ellos aludían a haber escapado. Y por eso Pedro dice, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y esto es algo triste y es una desgracia. Porque lo que está diciendo acá Pedro es que estas personas, por haber conocido la verdad y haberla rechazado, no hay esperanza ya más para ellos. Es terrible para una persona, y quizás usted conoce a personas como esta, conocen el Evangelio, estuvieron ahí por tiempo predicando o enseñando o evangelizando o sirviendo al Señor y de pronto deciden volver atrás, manifestando, como dice el apóstol Juan en sus cartas, que nunca fueron de nosotros. Los falsos maestros de los que habla Pedro aquí son esos creyentes que confesaron supuestamente haber escapado de las contaminaciones del mundo, pero luego regresan a ese estilo de vida mundano y entonces su condición se vuelve peor que la primera. ¿Puede una persona, mis hermanos, parecer un cristiano y luego manifestar por sus decisiones de volver atrás que nunca fue tal cosa como un cristiano? Escucha la pregunta. ¿Puede una persona parecer un cristiano y luego manifestar por sus decisiones de volver atrás al estilo de vida que había escapado? Con eso decir, mostrar que nunca fue tal cosa como un cristiano. Absolutamente sí. Absolutamente sí. No siempre es así. Hay algunas personas que caen en pecados y el Señor los restaura por medio de los hermanos de la iglesia, por medio de su familia, el Señor restaura. Pero estos hombres, como los falsos maestros, ellos rehusaron creer, ellos rechazaron la verdad del Evangelio. Ellos profesaban ser creyentes, pero su enseñanza y su manera de vivir no concordaban con la verdad que encontramos en las Escrituras. Vea que la palabra que utiliza ahí el apóstol para conocimiento describe un completo y pleno conocimiento de Dios en Cristo. O sea que ellos de alguna manera entendieron intelectualmente la verdad del Evangelio. Estas personas llegaron a ese punto de entender a cabalidad del Evangelio, pero no fueron transformados por esa verdad, sino que nuevamente se enredan en su antigua manera de vivir, lo que indica que simplemente son personas que habían sido engañadas. Y esa es una advertencia para nosotros, porque podemos caer en esto de ser engañados por un falso evangelio, por una falsa versión de la verdad. El conocimiento de Cristo en algunas personas solo queda como una reforma moral, es decir, cambias tu manera moral de vivir, pero de una manera temporal. Y así es que parecemos o parecen algunas veces genuinos hijos de Dios, pero con el paso del tiempo, en algún punto, ese alejamiento de la verdad va a mostrar que nunca fueron creyentes. Y la Biblia dice que este tipo de personas, como estos falsos maestros, tendrán un juicio más severo en el día final. Escucha la palabra de Cristo, las palabras de Jesús aquí. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad.
Cuanto más conocimiento tenemos, es mayor nuestra responsabilidad. Cuanto más conocimiento se le da a una persona acerca de la verdad, en el día del juicio el Señor lo juzgará con más severidad porque se le dio más que aquellos que no tuvieron esa clase de revelación, esa clase de conocimiento. En términos de sufrimiento, dice Pedro, mejor les hubiese sido no haber conocido el Evangelio de Cristo. Verso 21, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que conociéndolo o que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Camino de justicia ahí puede traducirse como la fe cristiana. Y el santo mandamiento lo podríamos traducir como la enseñanza divina en la palabra de Dios. Es decir, que estas personas conocieron la fe cristiana, profesaron ser creyentes, pero se apartaron de la enseñanza divina en la palabra del Señor. Los falsos maestros se apartan de la verdad. Su amor por lo mundano y los apetitos de la carne es mayor que su amor por Cristo y su enseñanza. Cristo es el único medio de salvación posible para los hombres. Y si alguien rechaza ese único medio, mis hermanos, no hay más esperanza. Solo a través de Cristo podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Rechazarlo a Él, ya no queda más esperanza. Como dice el escritor de Hebreo, lo único que queda, aquellos que han rechazado la provisión de Cristo, dice el escritor de Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Cuando se rechaza la única balsa de salvación que te queda, no hay más esperanza. Y Cristo es el único medio a través del cual los hombres pueden ser salvados. Rechazarlo a Él, no hay nada más, no queda más. Y esa es la realidad de los falsos maestros. Al haber rechazado la verdad de Cristo, al haber desistido de permanecer firmes en la verdad, en la enseñanza de la Escritura acerca de Cristo, ellos mostraron de que habían rechazado al Salvador. No hay ninguna otra esperanza para ellos. Y esta es una advertencia para nosotros. Es una advertencia, mis hermanos, porque nos recuerda que no se trata simplemente de levantar la mano en un culto, manifestando yo quiero recibir a Cristo. No se trata de llorar. No se trata de que usted repita una oración conmigo o con alguien. No se trata ni siquiera de bautizarse. La verdadera realidad que va a demostrar si somos creyentes genuinos es nuestra perseverancia en la fe cristiana, en la enseñanza de Cristo. Es no apartarnos, es permanecer constantemente caminando en la verdad del Evangelio. Esa es la única manera. No podemos confiar ni en nuestras propias emociones, ni en nuestros propios sentimientos, ni en las obras que muchas veces las hacemos de buena intención. La prueba, mis hermanos, la da la perseverancia. Perseverar en el Evangelio constantemente. Porque muchos de estos falsos maestros comenzaron bien. Y en nuestros días sucede igual, muchos comienzan bien. Pero con el paso del tiempo vuelven atrás, demostrando que nunca fueron lo que profesaron ser, nunca fueron creyentes, nunca fueron regenerados por la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo nunca les dio vida. Solamente llegaron a un conocimiento intelectual de la verdad, pero nunca les transformó la vida. Los falsos maestros les prometían a los creyentes del primer siglo lo mismo que siguen prometiendo en nuestros días: libertad. Pero lo cierto es que ningún hombre puede prometer libertad en el sentido de quitar las cargas de otro, mucho menos aquellos que son esclavos de sus propias cargas y de sus propios deseos. Solo Cristo, mis hermanos, puede liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Solo Cristo puede darle lo necesario para caminar esta vida hasta el final de nuestros días o hasta que Cristo regrese. Solo Cristo puede hacer posible eso. Solo Cristo puede hacer posible el arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. Solo Cristo puede dar verdadera
libertad. A la luz de lo enseñado por Pedro respecto a la apostasía de los falsos maestros, debemos insistir que el apóstol no está enseñando aquí que la salvación se puede perder. Más bien nos deja claro, como decía, que el verdadero creyente se mide por la perseverancia en la fe hasta el final. Por eso Mateo 10:22 dice el Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El verso 20 es un recordatorio, mis hermanos, de que no importa cuánto nosotros hagamos, es permanecer en la verdad hasta el final de nuestros días. La prueba de ser un verdadero creyente. Vivir esa vida no por un tiempo, no mientras nos dura la alegría, sino constantemente vivir la verdad que nosotros conocemos en la Escritura. Un comentarista dice, la perseverancia es la marca de si una persona tiene la verdadera salvación. Si es verdaderamente salvo, persevera. Si usted resiste, usted es verdaderamente salvo. Si no, nunca lo fue. Y eso es algo duro, pero es lo que Juan también enseña, que dice que aquellos que salieron de entre nosotros, de entre la iglesia, aquellos que ellos rechazaron la verdad, salieron para demostrar que nunca fueron lo que dijeron ser, nunca fueron creyentes. No es que la salvación se pierde. Una vez que usted la tiene, el Señor lo va a hacer perseverar hasta el final de los días, porque no es de nosotros, no es que usted es fuerte para perseverar, es que aquellos que el Señor de verdad les ha dado vida, los hace perseverar hasta el final. Él los lleva de la mano, su espíritu en ellos los hace perseverar, nunca los va a dejar caídos. Caen en pecado, mis hermanos, se levantan de nuevo. Esa es la realidad de los verdaderos creyentes. Caen, se levantan y caminan y crecen y vuelven a caer y comienzan. Así es la vida del creyente. No es que la salvación se pierde. Y Pedro finalmente nos instruye, mis hermanos, a través de este texto, a que estemos alerta. Y esa es nuestra exhortación, estar alerta con respecto a los falsos maestros que quieren desviar nuestra vida, pero también la de aquellos hermanos nuestros, seres amados nuestros que están perseverando en la fe también, desviarlos con estas enseñanzas huecas, sutiles. No dé por sentado que esto nunca le va a ocurrir a usted. Recuerde que la Biblia nos llama a que aquel que esté firme, aquel que piense estar firme, vea que no caiga. No piense que usted nunca va a estar en una situación así, ante un falso maestro que está llevando cautivo no solo su vida, sino que de pronto los de sus seres queridos con enseñanzas sutiles. Recuerde que estos hombres están llenos, como dice Michael Green, de codicia. Sus argumentos son sofisticados. El orgullo de saber, la gula, la embriaguez, la lujuria, la arrogancia contra la autoridad de todo tipo y sobre todo el peligro de negar el señorío del Redentor. Todas ellas son tentaciones para nosotros. Estos hombres están locos por el dinero, por el sexo, el materialismo y ser contrarios a la autoridad. Ellos saben dónde ajustar tuercas para llevar cautivas a las personas. No piense que esto no puede pasarle a usted. Por lo tanto, debemos estar alertas. Debemos estar alertas, estudiar la verdad, permanecer en la verdad y estar al cuidado de nuestra propia vida, pero de nuestros hermanos. Estemos alertas, mis hermanos, de los falsos maestros, de los pseudo pastores, de los lobos vestidos de oveja. Cuidado, mis hermanos, cuidado. No por nada todo el Nuevo Testamento nos advierte de ellos. No se detectan tan fácilmente. Necesitamos permanecer en la verdad. No todo el que se para aquí, abre la Biblia o en cualquier púlpito, en verdad es un creyente genuino. Hoy en día, al igual que en el tiempo de Pablo, estamos siendo amenazados por estos hombres. Así que estemos alertas y cuidemos cada uno del rebaño. Cuidemos cada uno de nuestros hermanos, de qué estamos escuchando, de qué estamos viendo, a quién estamos siguiendo. Y no todo el que se levante con una corbatita, a veces está más bonita que esta, en realidad está hablando la verdad. Tengamos cuidado en ese sentido. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos adviertes por medio de tu palabra a que permanezcamos firmes en tu verdad, a perseverar, Señor, a cuidar nuestra vida, la de nuestros hermanos, Señor, a tener cuidado de qué estamos escuchando y recordar que son sutiles las enseñanzas de estos falsos maestros. Cada vez más han refinado sus técnicas. Pedimos tu ayuda, que nos dé sabiduría a todos nosotros, Señor, que nos permitas conocer más de tu palabra, de estar alerta, Señor, que podamos encontrar el alimento espiritual en aquellos hombres que predican la verdad, Señor. Hoy a través de tantos medios, que ese sea nuestro anhelo. Danos ese gusto por la verdad y ayúdanos a aborrecer el engaño, a aborrecer eso que estos hombres predican, que es como un anzuelo, Señor, para nosotros, porque toca la fibra de nuestra carne y nos llevan cautivos, Señor. Ayúdanos a huir de ese tipo de enseñanza y amar la verdad, Señor. Amar la verdad y estudiar tu palabra. Te lo pedimos y lo oramos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.